When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable. Bueno, buenos días a todos. Es muy especial para nosotros una franja que hemos creado en el marco de la versión número 13 de la Feria Internacional de Cine de Manizales, que este año tiene como tema el amor, todo locura. Y digamos que partiendo de esa bitácora creativa y conceptual, de ese hilo narrativo que implica hablar del amor con una ruta de sanación, pero también abordar la locura desde sus múltiples componentes creativos, imaginativos y narrativos. Esa es un poco la experiencia casi inmersiva que hemos querido plantearnos dentro de la feria. Sandro, para darte un poco de contexto, nuestra feria está desplegada, digamos, en toda la ciudad. Tenemos habitada en plenitud el Centro Cultural Los Fundadores, que tú lo conocerás bien. Es un complejo, digamos, cultural que tiene una sala principal para 1.200 espectadores, donde hemos estado teniendo cine a las 3, a las 5 y a las 7 de la noche. En las mañanas hemos venido trabajando una franja de cine indígena para jóvenes de colegios. En este mismo complejo tenemos una sala alterna que se llama la Sala Olimpia, que es la sala en la que estamos. Tenemos dos salas de exposiciones, en este momento dos exposiciones, que es una exposición de Roger Ballen, el fotógrafo sudafricano, y una videoretrospectiva de él, y una exposición que se llama Agüera, que es un proyecto transmedial, un proyecto interdisciplinario del que hace parte Natalia Escobar, una manizaleña que vive en Berlín y que ha hecho una codirección con Simone Pató, la codirectora del Susurro del Jaguar y ahora codirectora de este proyecto, un proyecto que aborda el tema del transgenerismo en una comunidad indígena de Santuario Risaralda, una comunidad en Vera. Y este proyecto pues tuvimos su componente cinematográfico y su componente exponencial. Digamos que a la par de todo lo que está pasando en el Teatro Fundadores, también se vienen sucediendo exposiciones de Memo Vélez. Ayer teníamos una deriva patafísica, como la llamamos, un recorrido al interior de la obra de Memo con Cristóbal Peláez. Vamos a tener otro recorrido con Jerónimo Pizarro el día de mañana. Entonces ha sido como una especie de cartografía del delirio también. Y en medio de ese concepto y en medio de ese gran mapa de experiencias, tenemos una franja académica que hemos tenido todas las mañanas desde el inicio de la feria. Digamos que hemos transitado muchos escenarios académicos, muchas experiencias, Radio La Colifata, experiencias desde la historia de la medicina, experiencias desde la literatura con Orlando Mejía Rivera y su novela de La Casa Rosada, que está cumpliendo 25 años. Y era pues muy especial para nosotros imaginarnos tenerte como invitado, Sandro, tener como invitado simbólico también bueno, Alejandra y a todo el compendio creativo de Pharmacon, porque nos interesa también ese delirio en la puesta en escena, en el concepto también transmedia que tiene la obra, en esa conjugación de lenguajes audiovisuales, teatrales, performáticos y entender un poco a la luz de tus ojos de creador cómo había sido el trabajo de desarrollo de la obra, cómo habías recibido tú el texto de Mayolo, bueno, conocer un poco y sumergirnos literal para seguir anclados a la figura del barco ebrio, seguir navegando, digamos, de manera colectiva el concepto. Entonces, bienvenido, Sandro. Vamos a estarte escuchando. Ahorita podremos abrir un pequeño panel de preguntas, pero por ahora quisiéramos poder iniciar así. La razón por la cual no estoy de cuerpo presente en Manizales es porque hoy justamente se están celebrando 40 años del estreno de Pura Sangre, la película que dirigió Luis Ospina en 1981 y que se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena en 1982. Estamos en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali que Luis fundó y justamente hoy se hace un homenaje a esta película con una exposición de fotografías de Eduardo Larrata Carvajal
se va a proyectar la versión restaurada del primer largometraje de Ospina, de Pura Sangre, y vamos a tener un conversatorio con Eduardo Carvajal, el fotógrafo, con Karen Lamazón, la directora de arte, Elsa Vázquez, la script, y Ramiro Arbeláez, colaborador de Andrés Caicedo y de Luis del Cineclub de Cali, y yo voy a oficiar como moderador en aras de que fue la primera película donde yo trabajé, además que de colado, ¿no? De un poco, pues, yo le propuse a Luis que hiciéramos que yo quería hacer el diario de un rodaje, el diario del rodaje de un largometraje. Ahí estuve durante las 8 semanas que duró la filmación. Les cuento esto porque ese fue, digamos, el año en el que yo consolidé mi amistad, no solamente con Luis Ospina, sino también con Carlos Mayolo, porque Mayolo había codirigido con Ospina en la década del 70, pero después cada uno tomó su rumbo creativo y Mayolo trabajó en Pura Sangre como actor. Entonces, durante esas 8 semanas nos hicimos muy amigos y ya después esa amistad se consolidó con la preproducción de Carne de tu Carne, la película su primer largometraje que él dirigió en 1983 y se estrenó en el año 84. Desde esa época, pues fuimos muy amigos hasta su muerte. En los últimos años de vida de Mayolo murió en el 2007. En los últimos años, es decir, en los primeros años del nuevo milenio, Mayolo se encerró en su apartamento con su compañera Beatriz Caballero. Él se retiró de la realización y de vez en cuando nos veíamos y de vez en cuando me mandaba cosas. Entonces yo tenía una maletica ahí en el computador que se llamaba Carlos Mayolo y iba leyendo, iba guardando. Y cuando él estaba en vida, creo que fue en el año 2003, publicamos sus memorias, que se llamaba Mamá, ¿qué hago? Y pues eso lo hizo Mayolo. Yo le ayudé ahí un poco como con la organización de la escritura, junto con Beatriz Caballero. Y después de la muerte de Mayolo, publicamos un libro que se llamó Vida de mi cine y mi televisión. Esos son los 2 libros donde yo colaboré. Y entonces, cuando él murió en el 2007, Alejandra Borrero, con quien habíamos sido pues amigos desde muy jóvenes, yo dirigí su primera obra de teatro cuando estaba en el colegio, desde esa época nos conocíamos. Alejandra acababa de fundar Casa Ensamble, se llamaba en ese momento. Ahora se llama Casa Borrero. En esa época se llamaba Casa Ensamble y ella quería inaugurar la casa en el barrio La Soledad de Bogotá, en el Parkway. Quería inaugurar la casa con un texto de Mayolo. Esto era una casa para actividades culturales varias, pero había una pequeña sala de teatro para unos 100 espectadores y ella quería inaugurarla con un texto de Mayolo. Entonces yo le dije que yo tenía unos textos de Mayolo guardados y curiosamente estos textos eran obras de teatro. Mayolo no era un hombre, él nunca dirigió obras de teatro, no era muy buen espectador, no tenía paciencia para el teatro, pero tenía muy buenos amigos en el mundo del teatro. Si quieres más adelante te cuento algunas anécdotas con respecto a las polémicas amables que teníamos con respecto a la relación del cine con el teatro. Pero él empezó a escribir obras de teatro. Es muy extraño, ¿no? Yo no sé muy bien por qué escribía teatro, pero escribió cerca de 5 obras y una de ellas era Fármaco. Y había varias versiones de Fármaco. Yo las tenía ahí guardadas en el computador y le dije a Alejandra, le dije, mira, está esto, pero es una obra para 2 actores. Originalmente era una obra que era un paciente y un médico, un poco autobiográfica, un poco de sus experiencias con los médicos. Y Mayolo escribió ahí un texto muy bonito y delirante sobre esto. Entonces Alejandra quería que yo lo dirigiera y yo le dije, por supuesto que sí. Y empezamos a trabajar con otro actor. No era ella en el escenario. Y originalmente el personaje era un hombre, ¿no? Pero ese actor, por razones que no vienen al caso, no pudo seguir. Entonces estábamos ahí con la incertidumbre, había que empezar a pensar en el estreno. Y una noche se me iluminó el cerebro y me acordé de una película que había visto hacía muchos años, en la cual una actriz hacía de Fassbinder, del director alemán. Y entonces yo le dije a Alejandra, bueno, ¿y por qué no lo haces vos? ¿No? Y ella pues dijo inmediatamente que no, pero
con el subtexto diciendo inmediatamente que sí. Entonces le sonó la idea como una travesura y como buena traviesa que es Alejandra, aceptó el reto y nos pusimos a trabajar y nos encerramos. Yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue un buen tiempo, por lo menos 2 o 3 meses, donde trabajamos todos los días ese texto que era muy difícil porque era un texto delirante, casi que sin puntos ni comas. Y la propuesta que yo le hice a Alejandra era que omitiéramos el personaje del médico, dejáramos solo el personaje del paciente y que los textos de los médicos los dijeran en video actores en blanco y negro, a cámara, un poco como las imágenes de Persona de Berman. Ese era el referente, y reunimos creo que a 18 actores que habían trabajado con Mayolo en distintas épocas, desde Santiago García, pasando por Marcela Agudelo, Adriana Herrán, David Guerrero, Luis Ospina. Bueno, había gente de todas partes que hacían esos textos, que le hacían preguntas al paciente, y el paciente lo hacía Alejandra. Y nosotros no pensábamos hacer una imitación, entre comillas, de Mayolo, pero Mayolo la fue como poseyendo un poco, ¿no? Y el vestuario que utilizó Alejandra era ropa de Mayolo, los zapatos, el abrigo, bueno, la pijama no, pero todo el set lo organizó, y la dirección de arte la organizó Ricardo Duque, que fue el director de arte de Mayolo durante muchos años. Y finalmente la estrenamos en agosto del 2008, exactamente el mismo día en que se murió Fanny Mickey. Fue una cosa así un poco vampírica, ¿no? Como una transición, sí. Además, porque ese día del estreno pasaron varias cosas, pues que no sé si vengan al caso, pero ya que lo que quieres son anécdotas delirantes, pues te puedo contar que ese día a mí me llamaron de una emisora de radio. Estábamos haciendo el ensayo general, ajustando luces, etcétera, y me llamaron a decirme que Fanny Mickey se había muerto. Me llamaron de una emisora para dar unas declaraciones, y unas declaraciones larguísimas sobre Fanny, no sé qué. Colgué, inmediatamente me llamó la asistente de Fanny furiosa a decirme que Fanny estaba viva, que cómo así que la estaba matando, que ella estaba acá en Cali, se había terminado una función y se habían hospitalizado y estaba muy delicada. Y Fanny estaba viva, y entonces, bueno, pedí disculpas y tal, y bueno, hicimos la función y me confirmaron que Fanny se había muerto. Es decir, ella estaba pues como en coma. Finalmente se murió y terminamos la función, los aplausos, el llanto, la celebración, y entramos al camerino, y en el camerino había un ramo de flores con una tarjeta que decía mucha mierda para todos, Fanny Mickey. Ella siempre acostumbraba a mandar flores a los estrenos, y estaban las flores de Fanny. Entonces fue una cosa así como que le entregara la posta a Alejandra, ¿no? Después fue una cosa simbólica muy, muy bonita. Y la obra, pues nosotros estábamos muy nerviosos porque pensábamos que era una cosa muy privada, ¿no? Que era como para los amigos de Mayolo, los que lo hubieran conocido en vida, pero resulta que la obra tuvimos varias sorpresas. Primero, que la obra solamente fuera para amigos de Mayolo, cosa que no fue así, porque la obra la recibió la gente muy bien, y gente que no tenía ni idea ni quién era Mayolo, lo recibió muy bien. Y por otro lado, pensábamos siempre que la obra era para pequeño formato, para teatro de cámara, para una sala de no más de 100 personas. Pero resulta que después nos fueron pidiendo la obra, y la hicimos en muchos escenarios enormes, en el Pablo Tobón Uribe en Medellín, en Manizales estuvimos, no recuerdo el año, ahora estaba tratando de pensar, en un festival de teatro, debió ser como en el 2012, una cosa así. El Auditorio de la Nacional. Exactamente, exactamente. Sí. Cali la hicimos en el Teatro Isaacs. Bueno, y luego la obra se siguió presentando en el Teatro Arlequín, que también forma parte del conjunto de Casa E, y ahí se ha hecho, y la sala se llena y funciona muy bien. De esa obra ya pues se hizo en el 2008, llevamos como 14 años haciéndola, se han hecho más de 300 funciones, y Alejandra la mantiene en el repertorio, pues porque ya forma parte como de nuestro patrimonio espiritual, y cada cierto tiempo o nos la piden. Este año solamente hemos hecho una función en Santa Marta que fue apoteósica, fue una función divina, tienen un teatro restaurado allá precioso, y bueno, y si la obra hay que volverla a hacer, se vuelve a hacer. Dependiendo de la agenda de Alejandra, porque después ella vive muy ocupada y tiene muchos compromisos.
en este momento, sobre todo tratando de mantener viva su sala, porque después de la pandemia quedó muy afectada. Pero la obra sigue y pues es un texto muy agradecido y es un texto que se conecta muy bien con el espectador de una manera muy extraña, pero es muy gratificante hacerlo. Bueno, Sandro, porque es que justo un poco la idea tiene que ver cómo en un proceso creativo y en un proceso creativo sobre un espectro como el de la locura también, porque era un texto, cuando nos cuentas cómo llegaste tú al texto y el tipo de texto que era, un texto, digamos, anárquico, un texto delirante, un texto que se salía de cualquier norma, podríamos llamar un texto con cierto nivel de locura. ¿Cómo fue para ti como creador y como director, por ejemplo, asumir e interpretar las palabras de Mayolo, esas palabras delirantes que encontraste, y un poco asumir el proceso de creación? O sea, esto de crear también a partir del delirio, esto de sumergirse también en esas aguas tormentosas de la locura y plantearse una puesta en escena que termina con Fármaco. Pero para ti, que fuiste amigo cercano de Mayolo, que lo conociste, digamos, en muchos aspectos de su vida, ¿qué fue esto de estar sin Mayolo, en Mayolo, a través de su texto y además a través de sus propios delirios y fantasmas? Bueno, Mayolo era una borrasca, ¿no? Era un ser extraordinario como director de cine y de televisión, que armaba proyectos y que entusiasmaba a todo el mundo. Él era un líder, ¿no? Era un líder creativo y era especialista en armar combos, en entusiasmar gente y armar proyectos de gran aliento, como lo que hizo con Azúcar en la televisión, o lo que hizo con La Mansión de Araucaima, o con Carne de tu Carne, o con Agarrando Pueblo. Él era un ser realmente extraordinario, de una inteligencia un tanto sobrenatural y de un sentido del humor inigualable. Y a mí me tocó trabajar con él, yo diría que en el clímax de su producción creativa, que a mi modo de ver fue La Mansión de Araucaima, cuando él tenía 40 años. Era una persona muy, muy inteligente y muy recursiva, ¿no? A veces demasiado inteligente, a veces había que frenarlo porque pues como que se le iba la onda, ¿no? Eh, y pues en el cine y en la televisión hay que tener cierto rigor. Eh, Cuando hicimos Fármaco, pues Mayolo ya no estaba, entonces había que reinterpretar lo que él había escrito. A mí me gustaba mucho Mayolo escribiendo, porque Mayolo era un tipo sin vergüenza. Era un tipo que se votaba, ¿no? Y escribía cosas, borrascas de cosas como las que escribió en sus diarios y como estas obras de teatro. Pero había que aterrizarlas, ¿no? Sobre todo para que una actriz o un actor lo pudiera decir coherentemente dentro del delirio, ¿no? Entonces, yo hice en realidad lo que hice fue ponerle puntos y comas al texto para que la actriz pudiera tener puertos donde respirar, ¿no? Pero el texto no se tocó, el texto si tú ves la obra y comparas el texto, no hay mucha diferencia, salvo que la figura del médico no está físicamente ahí sobre el escenario, pero, pero porque yo quería que hubiera algo de cine en la puesta en escena, ¿no? Entonces, por eso el médico se reemplazó por unas voces como que vienen de adentro de su cabeza, ¿no? Eran primeros planos de los actores en blanco y negro, con fondo blanco, eh, y así se hizo. Pero el trabajo se hizo muy de la mano con Alejandra, y pues yo hice la versión del texto poniéndole puntos aparte, casi que como si fuera un poema, y empezamos a trabajar muy despacio, muy despacio, porque para que ese texto cobrase su dosis de delirio, paradójicamente había que ser muy racional, porque si no la cosa se iba por otro lado. Y por otro lado, hacer esta obra sobre un alcohólico y un drogadicto, pues había que estar muy sobrio, porque era muy delicado. Era una obra de 1 hora, bueno, un poquito menos, 50 minutos, pero donde uno no podía perder al público, donde uno
perdiera la atención del público, el espectáculo se desbarataba, ¿no? Porque esa es una de las dificultades de los monólogos, ¿no? Los monólogos requieren, si no son monólogos, además, si no son stand-up comedies o cosas de humor que son de fácil acceso al público, cuando es un texto de una densidad poética como el que tiene Pharmakon, pues había que atraparlo a través ya de los recursos expresivos propios del teatro, no solamente del texto. Entonces, fuimos trabajando los tiempos de la puesta en escena muy despacio, además para que Alejandra se fuera sintiendo cómoda con el texto, porque ella no para de hablar. Es una hora donde ella está como en un delirio logorreico permanente. Entonces, para que ella pudiera mantener esa intensidad, pues había que estar en un nivel de concentración muy grandes y en segundo lugar, con una comodidad con el texto que lo logramos hacer. A mí siempre me ha fascinado ver a Alejandra hacer ese personaje porque ella es una actriz que goza actuando. Yo siempre la molesto diciéndole que cuándo es que va a empezar a tener pánico escénico, porque nunca en la vida, en las 300 y tantas funciones que ha hecho de Pharmakon, ella se ha angustiado o se ha preocupado, como ha sucedido con otras actrices o con otros actores en otras circunstancias. Alejandra, por el contrario, ella goza en el escenario. Ella es una persona que se entrega y que, a pesar de que es un monólogo muy doloroso y donde ella se descompone y llora sin embargo, ella lo disfruta mucho haciéndolo. Entonces, siempre estoy muy agradecido con ella en el escenario. Los actores son seres un tanto sagrados, ¿no? Hay que cuidarlos, ¿no? Y ella, en la medida en que pasa el tiempo, se siente protegida, ella misma lo dice, y se siente muy cómoda haciéndolo. Y siente que Mayolo está por ahí revoloteando y que la está empujando y que le está dando permanente confianza. Entonces, yo creo que Pharmakon es un lindo homenaje a la obra de un autor irrepetible. Y la vida me ha puesto a mí a cuidar de alguna manera la obra póstuma de Andrés Caicedo y la obra póstuma de Mayolo, aunque Mayolo tiene su ángel de la guarda personal, que es Beatriz Caballero, su compañera, que lo hace de una manera excelente. De alguna manera también la obra de Luis Ospina, aunque Luis ha dejado todo su legado, dejó todo su legado muy organizado. Luis era una persona muy organizada. Ellos dos tenían un chiste muy bueno, Luis Ospina y Mayolo, cuando trabajaban juntos, que decían que ellos eran como el escudo de Colombia, que eran la libertad y orden, ¿no? Que la libertad era Mayolo y el orden era Luis, ¿no? Y eso se nota en el estilo de sus trabajos, ¿no? Pero Luis, como te digo, y con esto cierro esta parte, pues dejó todo muy organizado, y su compañera Lina González se ha encargado también de distribuir la obra póstuma de Luis. Te hablo de ellos porque me parece que la tríada Ospina, Mayolo y Caicedo conforman una época, un periodo de lo que se hizo en Cali, tanto a nivel del cine como a nivel de la literatura, y por ahí colado a nivel del teatro, con Pharmakon, que es realmente como la única obra que corresponde a esta época, aunque yo monté también El Mar de Andrés Caicedo, pero esa obra ya no la tengo en repertorio. En cambio, Pharmakon se sigue presentando después de muchos años. Esa obra, Sandro, estuvo en Manizales, yo creería que hace 20 años, en un evento que se llama las Jornadas Juveniles Latinoamericanas, que si recuerdas bien fue en un escenario que fue la Semana Caicediana que se hizo en Manizales. El Mar, sí. El Mar. Pero creo que fue cuando se murió Lady Di. Me acuerdo porque la noticia de la muerte de Lady Di fue estábamos allá. Eso debió ser como 98, yo creo. No, después. Sí. No, tienes razón, de pronto fue como 2000 y algo. Y digamos que han sido siempre nuestros invitados, Sandro. Nosotros tuvimos el año pasado El Ojo del Turista y estuvo Lina con nosotros. Trajimos la exposición de La Linterna, por ejemplo, esta especie de recorrido gráfico a través de la obra de Andrés, de la obra de Mayolo, de la obra de Ospina. Trajimos también Balada para Niños Muertos, el estreno del docu de Jorge aquí en Manizales.
Y digamos el año anterior hicimos una nueva semana caicediana que incluyó la exposición virtual de Eduardo Carvajal, de La Rata, tuvimos conversatorios con Rosario, con Jorge. Bueno, siempre importante para nosotros, es inevitable volver como un ejercicio de memoria, como esto de que uno vuelve siempre a los lugares en los que amó la vida. Uno podría decir esos lugares en los que amó el cine, es inevitable volver a Cali, volver la mirada hacia ustedes, porque tendríamos que incluirte a ti también, Sandro, como parte de ese paisaje surreal que ha sido Cali en términos de cinematografía, ese paisaje surreal y delirante, y en esa doble presencia de la libertad y del orden, ¿no? La libertad en términos de la expansión absoluta y el orden como del equilibrio que también se requiere para que las cosas fluyan. Pero el equilibrio tiene un componente bello que es también el desequilibrio, y entonces pensar en Mayolo en una frase absolutamente determinante y poética de esa concepción de sí mismo como un hombre que siempre tuvo 3 grados más de fiebre, y esos 3 grados más de fiebre lo hacían ver el mundo de manera delirante, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros, por ejemplo, pensar en Mayolo como dramaturgo, en este caso, pensar en ese hombre delirante del cine, en ese hombre delirante del teatro, pensarlo incluso a la luz de una película hermosa que tuvimos gracias a la curaduría de Pedro Adrián, que se llama En presencia de un payaso, la peli de Bergman, que habla de esta historia al interior de un hospital psiquiátrico y de esta especie de declaratoria de anarquía y de caos bellísima. Entonces, muy bello para nosotros pensar en tener presente a Mayolo, pues como a través de lo que fue para ti la obra y esa posibilidad de que el público asista también un poco a ese pequeño espacio que podríamos llamar manicomio, que podríamos llamar espacio íntimo, incluso como la cabeza estar adentro de la cabeza de un hombre delirante. Entonces, el tema de la feria es el amor todo lo cura, y entonces una frase como esa es que es también una bitácora conceptual. ¿Cómo la ves tú a la luz de lo que implicó Pharmakon y lo que ha sido Pharmakon durante estos años? Sí, ahora que hablas del amor todo locura, estaba pensando que en el texto lo que pasa es que mi memoria ya no es tan buena y a mí se me olvidan los parlamentos. El asistente de dirección de Fármaco se sabe la obra de memoria y a veces imita a Alejandra igualitica y dice los textos tal cual, pero a mí se me olvidan las frases. Pero hay una reflexión sobre el amor en el monólogo al final, en el clímax, cuando ella estalla y llora en el momento, digamos, como más de mayor intensidad interpretativa, es una reflexión justamente sobre el amor. Y Mayolo reivindicaba mucho la idea del amor, un poco en el sentido surrealista del término, ¿no? Del amor como fuente de creatividad y como fuente de libertad. Si tú ves una película como Mayolo de película que hizo Roberto Triana un poco tiempo antes de la muerte de Mayolo, él habla mucho de eso y se muestra su vida cotidiana con Beatriz Caballero en su apartamento de la Macarena en Bogotá. Mayolo era una persona que siempre vivió con una mujer a su lado, ¿no? Y siempre eran muy importantes las mujeres que trabajaron con él a lo largo de su vida, desde los tiempos en que empezó con Oiga Bea hasta el final, sus últimas creaciones para la televisión. Mayolo siempre tenía una compañía femenina que era muy estrecha y que le servía de polo a tierra, y que siempre participaban de los oficios del cine de alguna manera, ¿no? Tal vez con Beatriz Caballero trabajó solo en algunos cortos y en la escritura de sus textos en los últimos años de su vida. Pero para Mayolo la idea del amor como instrumento y como fuente y como estímulo para la creación era permanente, ¿no? Siempre estaba ahí, además porque Mayolo era un ser encantador, uno se enamoraba de Mayolo al instante, era una persona tan bella físicamente y espiritualmente, tan noble, tan divertido. Creo que de las personas
más divertidas que yo he conocido en mi vida, ¿no? O sea, la edad de oro de Mayolo, una fiesta con Mayolo de 2 días era una cosa tremenda, ¿no? Porque no paraba de decir genialidades y uno se tiraba al piso de la risa todo el tiempo. Entonces, pues ese tipo de reacciones y de actitudes que le fluían naturalmente, pues creo que se conectaba muy bien con su idea del cariño, de la ternura, de la complicidad afectiva. Y si uno se pone a escarbar debajo de las producciones de Mayolo, siempre hay un motor que tiene que ver con el amor, de alguna manera, ¿no? Estoy tratando de acordarme de la frase de Fármaco, estoy que llamo a Alejandra a preguntarle, pero sé que no me va a contestar, pero sí hay una frase muy concreta o una frase no, hay un segmento del monólogo en el cual la idea del amor y de la locura están ahí estrechamente ligados. Y te digo lo de los surrealistas porque Mayolo era una persona que le gustaba mucho la obra de Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? Y la relación de Buñuel con el surrealismo, pues ustedes lo saben, es muy estrecha, ¿no? Fue muy estrecha. Y el espíritu de Mayolo es un espíritu heredado de alguna manera de la de la postura del surrealismo frente al arte, ¿no? Especialmente sobre la poesía. A Mayolo le gustaba, le interesaba mucho la poesía y le interesaba crear un cine de dimensión poética, aunque él nunca perdió ¿cómo se llama? Su asidero con la realidad colombiana, ¿no? Porque si algo es el cine de Mayolo es que es un cine muy, no solamente muy colombiano, sino muy regional, ¿no? Hasta La Mansión de Araucaima, sus películas son orgullosamente caleñas, diría yo, ¿no? Porque había una suerte de chauvinismo en los años 70 y en los años 80 de búsqueda de la identidad a través del cine que pues Mayolo lo logró conquistar, yo diría que hasta Azúcar, ¿no? Hasta la serie de Azúcar. Después, las otras series que hizo para televisión son más dentro de un formato estándar, como En Hombres o La Otra Raya del Tigre, que son sus últimas producciones. Pero lo que hizo de Azúcar hacia atrás son obras que tienen que ver con Cali y con el Valle del Cauca de una manera muy profunda. Pero volviendo a tu reflexión con respecto al amor todo locura, yo creo que la frase, entre otras cosas, me suena un poco fassbinderiana. Ahorita que citamos a Fassbinder hace un rato, que la primera película de Fassbinder se llama El amor es más frío que la muerte. Y algo de eso está por ahí revoloteando, que no es exactamente la misma idea, pero, pero creo que ese juego de palabras que a Mayolo le gustaba tanto, pues esto del doble sentido y de decir el amor todo locura, en el sentido de exaltación de la locura y al mismo tiempo de sanación, pues está presente desde el título, ¿no? Desde la palabra fármaco, ¿no? Que es una idea que viene de los griegos, de que las drogas, pues, habla de las drogas, ¿no? Pero de las drogas como instrumento de sanación y al mismo tiempo como instrumento de destrucción, ¿no? Bálsamo y veneno, dice en el monólogo. Está esa doble idea de que las drogas te pueden ayudar a la exaltación y al mismo tiempo a la destrucción. Y yo creo que esa idea también es concomitante con la idea del amor, ¿no? El amor, entendido el amor como una droga que te levanta y al mismo tiempo te puede destruir, te puede enloquecer para bien y para mal. Entonces, creo que el título del festival es muy concomitante con el espíritu creativo de lo que Mayolo plantea en su texto. Y ahí además, Sandro, uno podría pensar que los amigos también son una especie de posibilidad de droga, ¿no? Como si los amigos fueran también un tránsito hacia el delirio y hacia los estados alternos de conciencia. Entonces, nosotros, si tienes presente la imagen de la feria, donde hay dos presencias, como un encuentro entre dos presencias que son a la vez una multitud, una polifonía, una especie de asonada laberíntica, una especie de territorio, de multiplicidad de espacios, de poéticas de espacios. Hay un encuentro implícito, un encuentro o un reflejo. Entonces hay una figura que nos encanta, que es la utopía del espejo. Y entonces mirar el espejo en términos utópicos
es también entender, y ahí vuelvo a la figura de la amistad y de la mutua presencia. Tú hoy, por ejemplo, estás celebrando los 40 años de Pura Sangre en Cali, en el marco del festival, pero vas a estar dentro de 2 o 3 días en los premios Macondo entregando el premio también de Toda una vida de Eduardo Carvajal, Mañana, mañana. mañana. Y entonces esa mutua presencia, esa utopía del espejo en términos de ver a los amigos es un poco sentirse reflejado en ellos también. Y si fuéramos a pensar en Luis y si fuéramos a pensar en Eduardo, hay allí también una especie de grito creativo y de insurgencia poética muy, muy poderosa. Entonces que estés tú un poco hilando ese relato de lo que es Cali, de lo que ha sido Cali, de lo que seguramente también será en términos de toda esta movilización creativa y toda esta movilización delirante. Es como, ¿qué significa para ti esa figura de la amistad, ¿no? Como de estos amigos que ahora parecen fantasmas, pero que también son faros dentro de ti, como dentro de todo lo que tú también puedes representar y de todo lo que tú te has encargado de hacer en términos de sacar muchas de las obras de los baúles y darles la vida también que siempre han merecido. Pues eso tiene varias etapas, dijéramos, porque yo venía del mundo del arte con mayúsculas desde mi más tierna infancia, porque mis papás eran artistas, eran un pintor y bailarina de ballet respectivamente. Y yo comencé a hacer teatro desde muy niño, antes de conocer a todo este combo de esquizoides que son mis amigos del cine. Y estudié y luego trabajé en el teatro hasta el año 79, que fue cuando conocí justamente a Luis Ospina. Y en esa época él estaba preparando Pura Sangre. Y me fui metiendo, Andrés Caicedo se acaba de suicidar, yo lo conocí muy poco en el Cineclub de Cali, que el Cineclub sí era una especie de templo donde uno iba a formarse cinematográficamente y mi entusiasmo por el cine comenzó ahí, como espectador. Pero yo no fui un amigo de Andrés en el sentido estrecho de la palabra, porque generacionalmente pues éramos distintos. Cuando él se suicidó, yo tenía 18 años. Yo siempre digo que mi amistad con Andrés es una amistad post-mortem, que ha sido pues, realmente estrecha a lo largo de todos estos años que he ayudado a que su obra se difunda. Pero esa pregunta que tú haces con respecto a la amistad, uno la va entendiendo a posteriori y la va entendiendo es con el paso de los años. En la medida en que uno la fue viviendo, pues no teníamos conciencia de qué era lo que estaba pasando. Pero mirando en perspectiva lo que sucedió en los años 80, desde Pura Sangre, desde la filmación de Pura Sangre hasta la muerte de Luis en el 2019, yo creo que fue la consolidación de un acto de amor y de amistad muy profundo, ¿no? Y hace un par de semanas, fui al estreno de nuestra película, el documental que hizo Diana Bustamante sobre los años 80 en Colombia, que justamente se llama igual a un documental de Luis Ospina. Este es un documental que ella hizo sobre el año 88, con horas y horas y horas de material de noticieros en soporte magnético, y ella armó un documental de 2 horas que uno queda sin aliento, y después después de ver ese documental con esas imágenes que uno, por lo menos en mi generación, las vio ad nauseam por la televisión, yo pensaba qué pasaba en nuestras vidas en esa época, y yo creo que lo que nos salvó fue el cine, porque en la década del 80 yo dejé de hacer teatro, y entre el año 80 y el año 88 yo me dediqué exclusivamente a apoyar en la empujada de la carreta del cine en Cali, y trabajé con Ospina, con Mayolo, con Palau, con Eduardo Carvajal, con Karen Amazon, con Elsa Vázquez. Éramos un grupo de amigos que fuimos consolidándonos, y que yo siempre digo que la cima fue La Mansión de Araucaima, fue la película que hizo Mayolo, su segundo largometraje, donde todos éramos
colombianos, no caleños, pero sí colombianos, salvo los dos actores brasileros invitados. Pero fue una película donde ya descubrimos que ya podíamos hacer las cosas solos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hizo Pura Sangre, de todas maneras, el soporte técnico venía de afuera. El director de fotografía era un cubano que vivía en París de mucho prestigio, el sonidista era gringo, la postproducción se hizo en Estados Unidos, en fin, había que echar mano de cosas que todavía carecíamos. Pero con La Mansión se logró ya un equipo colombiano y la prueba está que estas películas han sobrevivido con el tiempo de una manera muy especial. Y creo que todo esto se debe gracias a la, a la amistad profunda que ha habido entre nosotros. Y yo creo que de alguna manera Eduardo Carvajal, por ejemplo, que es el fotofija más antiguo que queda del cine colombiano, Eduardo hace esta exposición de fotos del rodaje de Pura Sangre porque de alguna manera siente que también es su película, ¿no? Y como yo siento que Pura Sangre también es mi película porque todos ayudamos a empujar que todas estas obras se hicieran. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que todos estos títulos donde Fármaco cabe perfectamente, pues son actos de amor y actos de complicidad y de amistad. Bueno, Sandro, voy a darle paso aquí a una pregunta que te quieren hacer, entonces las personas que van a preguntar se van a sentar aquí para que tú las puedas ver. Bueno. De acuerdo. Hola, Sandro, ¿cómo Hola. estás? Bueno, yo soy Diana Castellanos, yo soy la curadora y programadora de Figma. Y bueno, te estaba escuchando muy atentamente y me encanta la cantidad de coincidencias que hay entre esta curaduría y esta especie como de introducción profunda sobre la reflexión de lo que es la mente, la locura, la esquizofrenia, el delirio. Bueno, hay una coincidencia enorme, por ejemplo, en relación con Fassbinder. Nosotros siempre hemos querido traer Pharmacon y bueno, y yo creo que va a llegar el momento en el que la traigamos porque siempre está en coherencia por eso que te decía Fede, porque hay un universo para nosotros inagotable en lo que fue Hollywood y en lo que representa todo este universo del que hemos venido hablando. Pero, por ejemplo, cuando mencionas a Fassbinder, pues de hecho nosotros teníamos inicialmente una curaduría que era Un año con 13 lunas, las amargas lágrimas de Petra von Kant y La ansiedad de Verónica Bock. Entonces, desde ahí, desde finalmente eso lo pusimos una porque ya se nos estaba saliendo de las manos la cantidad de programación que teníamos. Está también la retrospectiva de Bergman. Y bueno, Fede te mostró te hablo de una retrospectiva que nos, digamos, diseñó Pedro Adrián Zuluaga, que se llama Hemos provocado la furia de los elementos y de los demonios eléctricos, que es un guión de una de las pelis que tuvimos en la retrospectiva de Bergman y que coincide con esta retrospectiva con esta curaduría de Pedro, que es en presencia de un payaso. Es un texto de En presencia de un payaso y entonces ese es el punto de corte donde se han provocado los elementos, hay un teatro que prácticamente entra en llamas y entonces se rompen todos los formatos y entran estos personajes como en otro orden y ese orden es como un lugar que hemos querido explorar en el que nos parece que entra totalmente Mayolo como un gran parafrénico, ¿sí? O sea, estos personajes que tienen como un universo porque tienen una capacidad perceptiva y una inteligencia que los pone al margen de la sociedad y al borde del abismo un poco también, pero que siempre están bordeando obviamente el genio porque hay una capacidad productiva y una necesidad productiva que es abundante y casi que neurótica. Entonces, bueno, yo ya he dado varias veces el ejemplo. Tenemos un universo que es el universo de la patafísica y en ese universo están Fernando Arrabal, está Fernando Pessoa y está Memo Vélez, ¿sí? Como desde cada uno de sus universos, el universo literario, la pintura y el cine y la dramaturgia. Y lo que hay ahí, de hecho, el diagnóstico que he contado yo que se hacía Pessoa en textos en escritos sobre genio y locura, que en realidad pues son textos que ha escrito o escribió, digo, a lo largo de su vida, es que lo que tenía era una especie de parafrenia creativa neurasténica, o sea, es como un pensamiento y una percepción que están al margen, que están generando universos y personajes y casi que mitologías permanentemente, y
y es algo casi que compulsivo, o sea, la necesidad de crear está en una relación de amor con el arte tan profunda, pero también en una especie de perdición de la razón, esa necesidad de ir al desbordamiento de la razón, también entran en nuestras reflexiones y en nuestras apuestas los pánicos efímeros que hacían Jorowski y, bueno, se me va el nombre del tercero, Arrabal y Topor. Topor, Y Topor, Roland Topor. Sí. Roland Topor, que además ayer vimos Viva la Muerte y empieza Viva la Muerte con las imágenes de Topor que son fascinantes. Bueno, más o menos te dibujo ahí un poco como todo el universo que hemos creado o los universos que hemos creado para desarrollar esta feria. Y hago eso para introducir ahí en ese contexto a Oscar Campo. Entonces resulta que Oscar Campo ha hecho una cinematografía desde los cortos de hace 40, 50 años, en los que hacía como una especie de narración de la locura, por ejemplo, desde Ángel Subterráneo. O sea, nosotros casi que al hacer una especie de resumen de lo que ha sido la feria en un formato de promo, ¿sí? Donde están saliendo imágenes muy subversivas permanentemente ligadas a estas ideas y a estos elementos del desbordamiento, del desquiciamiento, de la locura, de la furia. Terminó siendo algo súper sórdido, pero bueno, hay un lugar que a mí me parece realmente terrorífico y es el lugar auténtico de la locura, y ese es el lugar en el que a mí me parece que entra la cinematografía de Oscar Campo, como te digo, sobre todo en Ángel Subterráneo. O sea, nosotros vimos Posesión, y yo digamos que la programación no tuve mucha conciencia de que después de Posesión seguía el Ángel Subterráneo. Y yo tuve un momento de como entrar en el extremo abismo, ¿sí? Y bueno, y de hecho nosotros decimos, Cesare Pavese, no sé si lo mencionó bien, dice que si hay una manera de salir del abismo es sondearlo, es bajar a él, es introducirse en él para poder salir de alguna manera. Entonces esa introducción que hemos querido tener nosotros en estos universos es compleja para el espectador, es desafiante, pero a mí lo de Oscar Campo me deja absolutamente descompuesta, de hecho, ¿sí? Entonces, Oscar Campo también pertenece a esta generación y también es tu amigo. Quería que tú nos contaras cómo ves tú esas cinematografías. O sea, los cortos fueron El Proyecto del Diablo, El Ángel Subterráneo y Historia de Sangre y Fuego, perdón. O sea, se me olvidó cómo se llama este cortometraje. Recuerdos de Sangre, Recuerdos de Sangre. Entonces, quería que tú nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia con esa cinematografía. Mira, a Oscar Campo yo lo conocí en el Cineclub de Cali cuando Andrés todavía estaba vivo. Y después de la muerte de Andrés nos hicimos más amigos, conversábamos mucho y él entró por los laditos en la producción de las películas que se estaban haciendo del llamado Grupo de Cali. Entre otras cosas, si quieres que te cuente una anécdota curiosa, a propósito de Pura Sangre se empezó a filmar en noviembre del 81 y Oscar Campo trabajaba como clapperman, como claquetista, y duró un día. Yo entré colado al rodaje, pues yo le dije a Luis que yo quería estar ahí, yo tenía 19, 20 años, y entonces le propuse hacer un diario de rodaje, entonces yo anotaba todo y bueno, eso después se publicó, hoy se va a exponer el diario ahí en lugar a dudas aquí en Cali. Pero Oscar se fue, dejó la claqueta tirada, creo que mucha intensidad y mucha parafernalia, y entonces yo heredé su puesto. Yo me volví el claquetista de Pura Sangre porque Oscar se había retirado. Y entonces desde ahí teníamos ahí como ese puente. Después de que se hicieron varias películas, yo creo que después de que se hizo La Mansión, que se rodó en el 85, Oscar hizo un primer cortometraje que se llamaba Valeria, que tiene que ver con la locura, entre otras cosas, y yo hago un personaje ahí que está en un hospital psiquiátrico. O sea que esa codeada de Oscar con la locura no empieza con el Ángel Subterráneo, sino antes. Valeria se hizo en la época en que se hacían una serie de películas producidas por Focine para la televisión, para un espacio que se llamaba Cine en Televisión. Y Oscar hizo dos películas. Hizo Valeria y Las aventuras de Juan Máximo Gris, que era una película de época. Pero esta Valeria era protagonizada por una niña y sus espectros, era una especie de película
que se codeaba entre la locura y el cine de terror. Y creo que ahí pues está como la simiente de lo que él después, posteriormente iba a desarrollar en video, ¿no? Son todas estas obras que él ha hecho alrededor de Rostros y Rastros, con la Universidad del Valle, donde ha conformado un estupendo equipo y que yo diría que es como la tercera etapa de la producción de cine caleña, ¿no? Con Oscar, alguna vez en un festival de cine de Cali tuvimos una polémica muy civilizada, pero él reclamaba que solamente se hablaba del grupo de Cali como si se hubiera acabado en la década del 80 y él con razón decía que pues que el cine que en Cali siguió, ¿no? Y de hecho él sigue haciendo películas y sigue haciendo tanto documentales como obras de ficción. Entonces, él es una persona de mucha actividad, creo que ha sido un muy buen maestro, ha formado una generación de cómplices audiovisuales que están trabajando muy dentro del espíritu de lo que él genera. Oscar es un intelectual también, un pensador, una persona que reflexiona mucho sobre su oficio y me parece que su producción tiene mucho que ver con la frase de Pavese que acabas de citar, ¿no? Él le gusta mucho eso de hundirse en el pozo sin fondo de la perdición, como decía Caicedo. Son películas al límite, ¿no? De grandes extremos, con la violencia, con la locura, con la manera como los medios manipulan la información. Son documentales, sobre todo sus documentales, son documentales muy violentos, espiritual y emocionalmente, pero al mismo tiempo fascinantes, y coincido contigo en la valoración de la obra de él, ¿no? Su largometraje Yo Soy Otro, por ejemplo, que me parece que fue una película injustamente observada en su momento, creo que es una película muy importante del cine colombiano. Justo hoy acabo de terminar, antes de entrar con ustedes, de hacer una lista que me pidieron para la revista Kinetoscopio sobre las 22 películas más importantes o mis favoritas de estos 22 años del siglo XXI en Colombia. Y una de las películas que puse fue Yo Soy Otro, la película de Oscar, porque me parece que son de esas películas anticipatorias, ¿no? Como Pura Sangre, creo yo, que son películas que en su momento no fueron bien recibidas, sino mucho después. Son películas que se adelantan a su tiempo y creo que Oscar es una figura que de repente ha sido un poco opacada por los nombres de los Ospina, Mayolo y Caicedo, pero ahí en la fila está Oscar Campo, indudablemente como uno de los grandes realizadores, no solamente de Cali, sino de Colombia. Muchas gracias. Sí, no, o sea, yo creo que nos interesa ampliar esa curaduría y hacer entonces un nuevo capítulo, invitarlo. Él estaba en la MIPO, entonces no podía venir y la idea sería muy bonita de traer todos esos otros elementos de su cine que giraron en torno al abismo y hablar con él desde aquí. Muchas gracias por abrirnos más como el espectro de lo que es su obra en relación con eso. Bueno, y también teníamos programado un poco que nos hablaras de tu último libro. Queríamos entrar un poco en ese tema. Bueno, no sé de cuál libro me estás hablando, porque es que hay una precisión hay que hacer. Digamos que mi último libro nuevo es un libro que... Sí, pero no hay ningún lapsus ahí, ni mucho menos, porque de alguna manera Oraciones a una película virgen, que así se llama, pues el hecho de que se vuelva a editar para mí es como si fuera la primera vez. Es más, lo leí como si lo hubiera escrito otro, ¿no? Cuando leí las pruebas, pero yo publiqué el año pasado un libro que se llama Profesión Espectador y con Planeta, con la editorial Planeta, he estado trabajando muy estrechamente en un sueño que teníamos con Ospina, que al fin se hizo realidad, que por desgracia a él no le tocó verlo culminado, que era por fin sacar la colección de las obras completas de Andrés Caicedo en varios tomos. Entonces ese contrato se firmó y ahí ya son 9 libros, en este momento ya hay en librería 6, yo acabo de terminar de hacer la compilación del 7º y tengo esa relación pues con Planeta a nivel editorial. Y publica un libro de crónicas que se llama Profesión Espectador, donde hablo de teatro, de cine, de música, de literatura,
Y el editor de Planeta me dijo, mire, su primera novela ya no está en las librerías, es una novela que yo considero muy importante, me parece que sería bueno reeditarla. Entonces, acaba de salir a librerías Oraciones a una película virgen, que es la historia justamente, está muy conectada con todo esto que tú estás hablando. Es una historia que tiene que ver con Cali en los años 80, es una novela de ficción, pero que está inspirada en mis experiencias en los rodajes de los 80, ¿no? Es la historia de un actor que regresa a Cali a trabajar en el primer largometraje de su mejor amigo, y la película que se está filmando se llama El cuerpo y la sangre, y son las anécdotas de la trasescena del rodaje de una película. Yo le tengo mucho cariño a ese libro porque respira Cali, cine y rumba por todos los poros, ¿no? Llena de excesos verbales y de delirios de todo tipo. Vaya, muchas gracias. Y la hermosa tapa de esa edición es una foto de Eduardo Carvajal intervenida por Karen Lamazón. Toda la figura erótica que hay ahí en la carátula es de Karen. Entonces es un libro que de alguna manera también tiene que ver, y yo no toqué el libro en nada, es decir, lo dejé tal cual. Lo único que le aumenté, que le agregué, fue una dedicatoria, y la dedicatoria es al grupo de Cali. De resto, el libro está tal cual como se publicó en 1993. Bueno, magnífico, pues lo leeremos acá. No, la verdad es que yo no lo conocía y nos encanta esta reedición para volver a él y nos encanta toda esta conexión que ha habido. Pues sabíamos que hablar de fármaco y hablar de tu libro iba a estar absolutamente conectado con el tema de esta feria y con la manera como nos reconectamos siempre con Caliwood. Te dejo con Federico otra vez, yo creo que ya para cerrar. Muchas gracias, encantado. Un abrazo. Chao, que estés Sandro, bien. decía yo que esa compilación que estás haciendo de casi esas 21 películas, como las películas un poco olvidadas, sería bello construirse, como lo hizo Buñuel con Los Olvidados, una curaduría que fueran las olvidadas del cine colombiano, como lo que estás haciendo para Kinetoscopio, y realmente poderlas poner en escena, ¿no? No es una lista de películas olvidadas, sino 22 películas que yo considero que son las más importantes. Mejor dicho, eso no me lo han hecho a mí, eso se lo han pasado a la lista de una cantidad de críticos, y cada uno hará su lista, y me imagino que harán un ponderado ahí, sacarán como las más importantes. Pero Pero las tuyas nos parece interesante, digamos, bueno. esa ruta, esa deriva de la que Sí. tanto hablamos. No las voy a compartir todavía porque eso, la exclusividad se la dejo a Kinetoscopio, ya cuando salga la revista, pues ahí saldrán los Compramos la títulos. revista, compramos la Sí. revista. Bueno, Sandro, nosotros hay una figura que utilizamos mucho al interior de la feria, del amor todo locura, y es justamente la figura del barco ebrio, de la nave de los locos. Todo el tiempo hemos hablado de asistir a las salas como una carta de navegación, como que cada espectador es también un navegante, y hemos transitado figuras como la de los faros o la de las luciérnagas. No sé si viste la película de Toro, el documental, donde se habla, por ejemplo, de la luciérnaga como ese dador de luz en medio de la oscuridad, o incluso tuvimos la proyección del faro, pues la peli también, que la figura del faro y de la locura han estado profundamente asociadas en relación al faro, que es quien entrega la luz en medio de la oscuridad y es un poco la guía. Y si habláramos del barco o la nada de los locos, pues cuál es la figura del faro para el barco ebrio. Y hay una bonita relación con la proyección, con la película, con esto de algo que da luz en medio de la oscuridad. Entonces queríamos desde esa pequeña metáfora agradecerte haber navegado con nosotros, haberte tejido vital y poéticamente y salvajemente también por traernos a, a Mayolo, a estos escenarios, por traerlo al teatro, haber visto Fármaco en su momento, como te dijo Diana, hemos pensado en poderlo tener en Manizales. Entonces queríamos agradecerte eso, haber navegado, haberte sumado a esta nave de los locos que se llama la Feria Internacional de Cine de Manizales. Hay una especie de acompasamiento vital y poético también en tus palabras. Nosotros hablamos mucho de la consolidación de las melodías colectivas, y es una muy bella melodía, es un muy bello componente sonoro y musical el que le agregas a estos casi ya 9 días de feria. Teníamos la muy grata y poderosa intención de que estuvieras aquí. Entendemos que
claro, en ese escenario de tantas mutuas presencias, pues esta también es otra presencia y sí, es muy claro que te tuvimos aquí, entonces agradecerte de eso también. Mandarte un abrazo en extensión vital hasta Luis, hasta el evento de hoy, hasta Eduardo, a quien sí vas a poder abrazar en nombre nuestro. Ha sido nuestro invitado en un par de oportunidades. Entonces, darte las gracias en nombre del colectivo que representamos, darte las gracias casi con una especie de tremor volcánico y de latencia y de pálpito paisajístico. Esta ciudad es una ciudad muy particular en términos montañosos, entonces esperamos que recibas también un abrazo colmado de montañas y de abismos. Entonces, un abrazo grande, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y abrazos prolongados. Gracias, muy amables por la invitación y mucha suerte con lo que falta. Hasta pronto. Chao, Sandro. Chao, Gracias. que estés bien. When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable.